Bienvenidos a otro encuentro, muy contento de estar con vosotros. Para este encuentro es el sentido de la vida. Entonces vamos a introducir el tema y explorar algunas perspectivas clásicas y otras particularmente del budismo, y si tenemos tiempo atender a tus preguntas. Primero, deberíamos decir que no tenemos la libertad, no tenemos el lujo de ignorar esta pregunta. La pregunta que podemos ignorar solo a nuestro propio detrimento. Tarde o temprano, algo en nuestra vida nos va a obligar a cuestionar el sentido de la vida, el sentido de nuestra vida, de nuestro proyecto, de nuestro plan, de nuestras metas, de nuestras prioridades. Entonces, tan importante para que estemos en armonía con nosotros mismos, que haya una coherencia interna, para que estemos satisfechos y viviendo la vida en plenitud, asegurarnos que tenemos una comprensión correcta de lo que es la vida. Entonces vamos a empezar explicando que una noción superficial del sentido de la vida nos lleva a desarrollar una falsa seguridad. Entonces tiene cierta utilidad, ¿verdad? Pero no aporta mucho a largo plazo. Por ejemplo, es muy común escuchar: todo pasa por alguna razón, ¿verdad? Y la implicación es que si hay una razón, voy a salir ganando, ¿verdad? Entonces, aunque esto sea desagradable, injusto, sorpresa, de alguna manera está orientado a mi mejoramiento o mi felicidad, ¿no? Algunos se inclinan, se apoyan a Dios, ¿verdad? Todo está de alguna manera diseñado por Dios. Vivimos recibiendo la gracia de Dios y por lo tanto todo tiene una razón de ser. Aunque yo no lo comprenda, aunque yo sufra, me va a mejorar. Y en el budismo hacemos algo similar. Todo es karma, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser, hay una coherencia. De alguna manera yo he creado con mis causas, mis acciones físicas, verbales y mentales, la situación en la que yo me encuentro. Por lo tanto, me debe beneficiar. Debe de haber una lección en esta situación, en este momento que estoy viviendo. Y en realidad no es así, ¿verdad? Porque la idea es: todo saldrá bien al final, ¿verdad? Hay una falsa seguridad en proclamar: todo saldrá bien al final. Y no hay ninguna garantía que las cosas van a salir bien al final si tú no las haces bien, si tú no tomas la responsabilidad para que sean buenas, para ti y para el mundo. Incluso el karma, que es la ley natural de causa y efecto, todo lo que nosotros movemos tiene consecuencias. Esa ley es una ley natural, es un reflejo, ¿verdad?, de nuestras acciones. Y no necesariamente nos ayuda a progresar. Si nosotros
vamos en contra de la realidad, si nosotros causamos daño a otras personas, ¿no? O somos muy arrogantes, esas acciones van a tener consecuencias que causen sufrimiento, dolor, daño, en la medida que nosotros insistimos, ¿verdad? Obsesivamente, con una mente cerrada y terca, de ir en contra de la realidad. Y el sufrimiento por sí solo no es vehículo de conciencia. El hecho de sufrir no nos ilumina, no nos eleva, no nos ayuda a crecer, madurar, evolucionar. No es suficiente sufrir para crecer. Incluso algunas veces sufrimos y reaccionamos mal ante esa tragedia o dolor. Crea más ira, más rencor, más tristeza, acciones más torpes. ¿Tiene sentido? Entonces, tanto si lo ves por el lado de un creador absoluto, ¿verdad?, que está desarrollando este ajedrez cósmico y gracias a su, como diríamos, bendiciones estamos viviendo en el mundo, o si lo vemos como el karma nuestro, que nosotros lo estamos creando, da igual, no hay garantía de éxito, no hay garantía de felicidad si uno no hace las cosas bien, si no hay concordancia, si uno no toma responsabilidad de nuestra vida. Entonces, lo que te preserva acaba manteniéndote encarcelado. O sea, esa idea que tenemos de lo que es la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? De alguna manera nos preserva, nos da identidad. Nos dice qué papel jugar en el mundo, ¿verdad? Y también nos da seguridad. Nos ayuda a predecir lo que va a pasar en nuestra vida y qué debemos hacer cuando tengamos 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, y cómo van a responder los demás, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces eso nos da cierta seguridad, dependiendo de la identidad que desarrollemos, cómo nos situamos en esta vida, qué papel encarnamos en esta vida. Pero tarde o temprano empezamos a vivir esa seguridad como una especie de prisión. Nos limita demasiado, no nos deja explorar otras avenidas. Y ahí buscamos una salida a una trampa que nosotros mismos hemos construido. O sea, hemos creado este sentido de la vida, ¿verdad?, tan concreto, tan rígido, que nos da estructura, nos da estabilidad, pero a la vez, en cierto momento, se convierte en una prisión. No nos deja crecer, no nos deja evolucionar. ¿Captan esa idea? Y ahí es cuando empezamos a cuestionar lo que hemos heredado de la sociedad, el plan de vida, el proyecto de vida que hemos heredado de la sociedad, la identidad, el rol que hemos heredado de la sociedad. Cuando ya no sirve, ya es demasiado limitante. Nos constrae, ¿sí? Constriñe. Muy bien. Entonces, muchas veces no encontramos las respuestas porque estamos haciendo la pregunta equivocada. Entonces, por ejemplo,
podemos estar preguntándonos, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es mi deber en esta vida? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Entonces, si desarrollas esa pregunta, vas a encontrar una limitación, un bloqueo, porque todas parten de una premisa, ¿verdad? Primero, que hay una sola vida. Y eso no es cierto, hay muchas vidas, muchas reencarnaciones o renacimientos. Y después que hay tal cosa como un gran plan cósmico, ¿verdad? En donde tú encajas, donde tú puedes ser una tuerca de este gran reloj cósmico. Una verdad donde todos encajan y coinciden. Y el otro aspecto aún más delicado que asumimos es que hay un yo, que hay un ser absoluto. Hay alguien que está vivo. Entonces, partiendo de esa cosmovisión muy limitada, que hay un yo eterno, absoluto, con existencia inherente, que vivimos en un universo definido, que tiene su naturaleza, su ley, su razón de ser, ¿verdad? Y que en esta vida yo tengo una misión que tengo que encontrar. Es casi imposible encontrar una respuesta satisfactoria, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te ayude a enfrentar todos los retos en la vida. Entonces, nuestro sentido de la vida debe evolucionar. En la medida que nosotros crecemos y maduramos, nuestra noción del sentido de la vida también tiene que crecer y madurar con nosotros. Entonces, tu idea del sentido de la vida puede ser un obstáculo para ir más profundo, para encontrar satisfacción o felicidad más genuina. Entonces tenemos que asegurar que todo lo que comprendemos está bien, pero puede mejorar. Podemos ver la realidad, comprender quiénes somos, nuestra relación con el universo, de una manera más profunda, más precisa, que nos empodere a encaminarnos mejor en la vida. Entonces, nuestra comprensión de quiénes somos y del sentido de la vida tiene que evolucionar. Incluso si logramos adoptar la mejor propuesta, la mente iluminada, bodhicitta, ¿verdad? Que es el sentido, el propósito, la aspiración más profunda, más sublime, más poderosa, de querer la perfección, la iluminación para todos los seres. Incluso si has desarrollado, generado bodhicitta, la mente iluminada, tienes que evolucionar, ¿verdad? Evolucionar a comprender cada vez más qué es la iluminación, qué es la perfección, cómo lograrla y después cómo beneficiar a los demás. Eso tiene que crecer, evolucionar, madurar con nosotros. Entonces, necesitamos equilibrio para poder soltar esta estructura psicológica que hemos armado. Sabemos que es limitante, ¿verdad? Que nos está frenando. Pero antes de soltar la idea de quiénes somos, nuestra identidad, nuestro papel, tenemos que tener cierto equilibrio psicológico, cierto equilibrio
como diríamos, afectivos, cierto equilibrio cognitivo, cierto equilibrio atencional, para trascender y superarla, que sea cada vez más inclusiva. Si no hay esa coherencia interna, esa armonía, ese equilibrio, la libertad se convierte en anarquismo. Cuando soltamos, ¿verdad?, lo que hemos heredado de la sociedad, ese plan de vida, ese proyecto de vida, esa identidad de los padres, de los abuelos, de tu sociedad, y no hay coherencia, equilibrio interno, se convierte en anarquía, en desorden, donde estás en lucha con todo. Y todo te da miedo. Todos los ismos se convierten en un dogma. Entonces, en la medida que nos vamos sanando y en la medida que nos vamos nutriendo, nuestra comprensión de quiénes somos y el sentido de la vida va mejorando. Sanando aquí quiere decir no solo el cuerpo, sino sanando nuestras, como diríamos, distorsiones, ¿verdad? Todos los velos que obstruyen nuestra naturaleza más pura, más prístina, la mente más básica. Entonces el velo conductual, el velo emocional, el velo egocéntrico. La medida que vamos purificando, disolviendo, sanando toda esa distorsión, todas esas sombras que arrastramos, en esa medida aumenta nuestra comprensión. Y no es solo eliminar el mal o la confusión o el desorden que tenemos, sino también aumentar el bien, ¿verdad? Nutrirnos con virtud y sabiduría. La medida que aumentamos nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra autoestima, vamos desarrollando una comprensión más pura de quiénes somos y el propósito, el sentido de esta vida, el porqué de esta vida. Entonces, eso es interesante y un tanto controversial, que la verdad no es accesible para todos. O si queremos ser más preciso, dependiendo la armonía, el equilibrio interno, tenemos acceso a una verdad más coherente, más pura, menos distorsionada. No se trata solo de cuestionarlo, pensarlo, estudiarlo, recibir enseñanzas. Depende mucho de lo que llevas dentro. Cuánta oscuridad y cuánta luz. Cuántos velos hemos disipado, eliminado, y cuánto mérito, virtud y sabiduría hemos desarrollado. Eso nos, como diríamos, nos predispone para tener un encuentro con la verdad y aceptarla, reconocerla en nosotros. Muy bien. Entonces, eso fue la introducción, diciendo un poco en dónde nos encontramos, ¿verdad? Todos tenemos un sentido de la vida que incluye quiénes somos, nuestras metas, nuestra razón de ser. También incluye su aspecto ético, moral. Y hemos visto las limitaciones si adoptamos una visión cósmica demasiado rígida, ¿verdad? No nos ayuda a superarnos y crecer. Entonces pensé que sería curioso para muchos de vosotros compartir las preguntas del Buda, ¿verdad? Porque las preguntas de ¿qué es mi misión en la vida?
¿Cuál es el propósito de la vida? Son preguntas judeocristianas, ¿verdad? Que basan de la noción de un Dios, un alma, una visión de un plan cósmico. Es muy curioso porque nunca se hacen esas preguntas en los monasterios budistas. No surgen. La pregunta que hace el Buda es, ¿qué está pasando? Pues estoy simplificándola a lo máximo, estas preguntas, ¿no? Para que no tengan su aspecto romántico, místico, esotérico. Pero si vamos a la esencia, la primera pregunta que hace el Buda es, ¿qué está pasando? Hay gente que se está enfermando, hay gente que está envejeciendo, hay personas que están muriendo, hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿No? Entonces eso parece una pregunta muy inocente del príncipe Siddhartha, cuestionar el sufrimiento del mundo. Y puede que sea inocente, o pueda que sea la gran pregunta que hace una mente iluminada, que no acepta ciegamente lo que ya está, como diríamos, cocido, preparado por la cultura y la sociedad, ¿no? Con ojos muy frescos, sin ningún tipo de prejuicio. ¿Verdad? Una mente noble y sana tiene que estar impactada por el dolor y sufrimiento. Tiene que interesarse en ese problema. Entonces, la segunda pregunta que se hace el Buda es, ¿cómo distinguir entre el sufrimiento y la felicidad? Porque hay confusión. Por una parte, todos queremos bienestar y todos queremos alejarnos del malestar, incluso los animalitos. Pero muchas veces, con las mejores intenciones, creamos las causas y condiciones de nuestra miseria, ¿verdad? Entonces es tan importante identificar correctamente lo que es la felicidad genuina y lo que son la variedad de sufrimientos. Y luego el Buda se pregunta, ¿cuáles son las causas que producen el sufrimiento? ¿Y cuáles son las causas que producen felicidad? Porque hay una razón de ser, o sea, no surgen al azar, no es el dictamen de un ser todopoderoso. El sufrimiento tiene sus causas y la felicidad tiene sus causas y condiciones. Y es muy importante tener eso claro, verlo con claridad. Y después el Buda se pregunta, ¿cuál es mi verdadero potencial? Es una pregunta muy atrevida. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Quién puedo ser? En mi máxima expresión, ¿quién puedo ser? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es mi verdadero potencial? A lo mejor esa es una de las preguntas más poderosas que podemos hacer. Y después el Buda pregunta, ¿cómo puedo desarrollar mi potencial a su máximo? Porque ahora está latente y por sí solo no va a ninguna parte, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi potencial? Y la última pregunta, si queremos simplificar a 6 preguntas, el Buda dice, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Si realmente
quiero aportar algo al mundo, contribuir algo al mundo y a todos los seres del universo, ¿cuál es la mejor manera de ayudar? ¿Verdad? ¿Qué realmente puede hacer una persona por otra? Entonces, son 6 preguntas muy interesantes que vamos a copiar y poner en los comentarios para que reflexiones. Pero la primera es, ¿qué está pasando? What is happening? ¿Verdad? Con una mente muy fresca, sin prejuicios. ¿Qué es esta vida? ¿Verdad? Y la segunda es, ¿qué es verdaderamente? La podemos hacer 7 para que sea un número más auspicioso. ¿Qué es sufrimiento? ¿Verdad? ¿Qué es felicidad? Hacerlo 2 preguntas separadas. Y después, ¿cuáles son las causas del malestar y sufrimiento? ¿Y cuáles son las causas de la felicidad? Entonces, en términos muy simples, ¿verdad? El sentido de la vida puede ser simplemente armonía, coherencia interna. Más allá de ser budista o no, lo importante es acercarse a la realidad. Entonces, independiente de tú lo que creas de la filosofía budista, yo creo que nadie puede argumentar en contra de la realidad. Entonces, sentido en nuestra vida se puede definir como la coherencia entre nuestras acciones, ¿verdad? Que nuestras acciones deben concordar con nuestras intenciones y metas y estén orientadas a estar en armonía con la realidad de quienes somos y la realidad de los seres y el universo. Entonces, por ejemplo, hoy en día nuestras actividades mundanas y humanas en el planeta no están en armonía con la naturaleza de este planeta. Estamos produciendo más polución que puede depurar la naturaleza. Estamos polucionando el agua, el aire, la tierra más rápido que el proceso natural de depuración que tiene el planeta. Y consumiendo recursos naturales más rápido de lo que necesita la naturaleza de ese planeta para producirlos. Entonces eso va a llevar a un desequilibrio que ya estamos empezando a sufrir sus consecuencias. ¿Tiene sentido? Y eso se vive a nivel planetario, se vive a nivel nacional, se vive a nivel familiar y se vive a nivel personal. Si no hay concordancia, hay desequilibrio y malestar y sufrimiento. Entonces, a lo mejor podemos concluir diciendo que sentido se puede entender como responsabilidad, ¿verdad? Tener responsabilidad por nuestra vida, por uno mismo, y, si podéis, me atrevo a sugerir, sentirnos responsables por los demás, responsables por el planeta, responsables por los recursos, responsables por otros seres vivos, responsables por futuras generaciones incluso. Ahora, esta palabra responsables es muy pesada, ¿eh? Tiene mucha carga, ¿verdad? Casi está un dedo señalándote. La culpa es tuya. Entonces, hay algunas responsabilidades
que no buscamos pero tenemos, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, sin buscar responsabilidad, me siento responsable por todas las personas que acuden a los cursos, ¿verdad? Es mi responsabilidad guiarles bien, ser fiel a las enseñanzas del Buda, encaminarnos hacia el despertar, no engañarlos, ser transparente. ¿Tiene sentido? Entonces, nosotros deberíamos sentirnos responsables por todo lo que compartimos, ¿verdad? Ahora estamos compartiendo un ecosistema, este pequeño planeta flotando en el espacio, y sin buscarlo, ¿verdad? Somos responsables por lo que hace nuestra sociedad, por lo que hace nuestro gobierno, por nuestro comportamiento, por la consecuencia que tienen nuestras acciones en los demás, ¿verdad? Entonces, independiente de tu salud, ¿verdad? Si tú contagias a otra persona, aunque tú no te enfermes, tú le estás produciendo mal, una enfermedad a ellos. Entonces, muchas personas hoy en día, viviendo en un país, ¿verdad?, en un estado, en una democracia, se sienten que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Y en cierta medida lo somos, ¿verdad? Somos adultos, hay libertad de movimiento, de acción, pero en otro sentido no somos completamente libres, ¿verdad? Hay deberes civiles por ser un ciudadano, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar en coherencia y en beneficio de todos los seres, incluso cuando vaya en contra de nuestra libertad personal o de nuestros placeres y decisiones personales. Eso es parte de disfrutar de los privilegios, ¿verdad?, de vivir en una sociedad en donde otros te apoyan, donde otros te ayudan, donde otros te protegen, donde otros te dan de comer, donde otros te sanan. Entonces, al recibir el beneficio de vivir en una sociedad, uno también tiene que aportar. ¿Tiene sentido? Si uno quiere hacer absolutamente lo que quiera, entonces tiene que vivir en una isla en donde no dependa de nadie, ¿verdad? Donde puedas comer cocos y plátanos, nada más. Entonces, si eres completamente autosuficiente, no tienes responsabilidad para atender las necesidades y los deseos de las demás. Pero viviendo en sociedad sí hay. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, esto fue una breve introducción. Ahora, si os parece, me enfoco en las preguntas del Buda. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis poner en el comentario debajo de este vídeo y lo vemos a continuidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo distinguir entre la felicidad genuina y sus causas? ¿Cómo distinguir lo que es el sufrimiento y las causas del sufrimiento? ¿Cómo descubrir nuestro verdadero potencial y cómo desarrollar ese potencial? Y luego, cómo ayudar y beneficiar a los demás. ¿Por dónde quieren empezar? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Esto se puede responder de mil maneras. Entonces, es tan profundo de una perspectiva
que a lo mejor solo podemos atenderlo con una analogía, la analogía clásica que dan los lamas tibetanos. Estamos soñando y el sueño es una pesadilla. Estamos agonizando por crear expectativas totalmente, como diríamos, contradictorias. Entonces, partiendo de la confusión de no saber quiénes somos, ¿verdad?, se crea este vacío existencial que tratamos de, como diríamos, llenar con un falso yo, con la existencia de un yo absoluto, una existencia absoluta. Y esto es algo delicado. Lo estoy introduciendo, lo veremos en más detalle en otros cursos si estáis interesados. Pero partiendo de esta falsa noción de quiénes somos, se crea el nerviosismo, el miedo del egocentrismo, una obsesión por nuestro bienestar, en donde todo lo que pasa tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Si es algo bueno, queremos poseerlo y retenerlo. Si es algo desagradable, lo rechazamos, lo peleamos. Y en todo esto descuidamos lo que está pasando con los demás. Descuidamos sus intereses, sus necesidades. Entonces es casi una especie de narcisismo, donde estamos totalmente encerrados, viendo solo nuestro ombligo. Y todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Reaccionamos de una manera exagerada y esas reacciones se convierten en emociones negativas, estados aflictivos que se apoderan de nosotros, ¿verdad? Nos llevan a actuar de una manera envidiosa, nos lleva a competir con los demás, a despreciar a los demás, nos lleva a crear dependencias con otras personas, incluso dependencias químicas, ¿no? Entonces esos estados aflictivos, esas emociones negativas, se apoderan de nosotros y nos impulsan a decir barbaridades, a actuar de una manera tóxica o torpe, crear confusión, conflicto en el mundo. Y eso lo experimentamos como malestar y sufrimiento. Entonces, de la perspectiva de los grandes yogis tibetanos, eso es lo que está pasando. Partiendo de esta falsa realidad, se crea este miedo del egocentrismo que produce emociones muy severas que se apoderen de nosotros, y eso nos lleva a actuar de forma torpe en contra de la realidad, y eso crea conflictos familiares, conflictos de pareja, conflictos entre partidos, conflictos entre personas, entre especies, ¿no? Y eso crea sufrimiento de todo nivel. Entonces, teniendo eso más o menos claro, que eso deberíamos reflexionarlo con mucho cuidado, es tan importante, nos da tanta claridad, paz, fuerza a comprender realmente lo que está pasando. Partiendo de ese esquema, ¿no? Si ahora nos preguntamos ¿qué es sufrimiento?, la respuesta ya casi surge por sí sola, ¿verdad? O sea, ¿qué es sufrimiento y qué es felicidad? Entonces nos encontramos desencontrados, en donde no estamos en donde debemos estar. No estamos en armonía con nuestra esencia, con nuestra naturaleza básica o con esta mente pristina. Estamos respondiendo a un personaje que hemos armado, ¿verdad? Estamos tratando de protegerle, estamos tratando de mantenerle y nutrirle, darle toda especie de apoyos, y es mucho trabajo
el ego requiere mucho mantenimiento. Es peor que una moto. Requiere mucho mantenimiento. Y cuanto más, ¿cómo se diría en castellano? Más disparate sea nuestro mito de ser, más mantenimiento. O sea, cuanto más se aleja de la realidad, más artificio, más soporte necesita de nosotros. Mucho trabajo. Solo para mantener nuestra visión de quiénes somos. Entonces, en todo esto, no podemos negar la sensación desagradable de no estar en la realidad. Así, ese vacío existencial, por mucho que lo tapemos, se manifiesta en nuestra vida. Se manifiesta como aburrimiento, se manifiesta como tristeza, se manifiesta como soledad, se manifiesta como agobio, se manifiesta como incertidumbre y miedo. Y cuando surge esa sensación, ¿verdad?, de no estar en donde debemos estar, no ser quien realmente somos, ¿verdad?, no habitar la realidad que realmente es, lo único que está a nuestra disposición es compensar. ¿Verdad? No podemos de repente introducirnos en lo que es, ¿verdad?, sumergirnos en la realidad de quienes somos. No nos permitimos eso, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es distraernos por un momento, aunque sea breve, de esa tristeza, de esa soledad, de ese agobio. Y lo hacemos a través de ver cosas lindas, escuchar cosas lindas, oler cosas lindas, saborear cosas lindas, pensar cosas lindas, recordar cumpleaños lindos, pensar en vacaciones futuras, ¿no?, pensar en personas lindas. Algo que te transporte, aunque sea temporalmente, a otra realidad, que te dé algo de estimulación, algo de gratificación, algo de encanto, algo de maravilla. Y no dura mucho, ¿verdad? Es el fuego de paja, solo arde brillante, pero no es sustancial. No quema por mucho tiempo, no nos da mucha calor, no nos nutre. Entonces, por falta de recursos, el mundo se conforma con esa felicidad. Le llaman a la distracción felicidad. Por falta de recursos, por no tener acceso a otros recursos, a otros métodos, a otros medios hábiles, se reduce la estrategia de vida, de sobrevivencia, a compensar, métodos de compensación por no estar iluminados. Ahora estamos simplificando como distracción, pero por supuesto son más. Entonces el Buda dijo, es muy importante tener claro que el placer o la gratificación o las distracciones o el entretenimiento, esta felicidad hedonista no es, ¿verdad?, satisfacción plena, no es una felicidad que perdure en el tiempo, no es sostenible, no es la solución con mayúscula. No hay nada malo en ello si lo vemos por lo que es. Eso es muy, muy importante. A lo mejor sueno como un monje muy predicando. O sea, no hay nada malo
¿verdad? En el entretenimiento, en el placer. Lo único malo está en confundirlo por la felicidad. Entonces el Buda dijo, es tan importante saber que eso no es la solución mayúscula, la solución del problema de la vida, del problema del sufrimiento, del problema de insatisfacción, del problema del vacío existencial, del problema de no saber quién eres. No es la solución. Y no debemos conformarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? Pregunta el Buda. Eso es muy curioso, esta pregunta. Y una respuesta es tan curiosa, es la falta de algo. Nosotros siempre pensamos que la felicidad es agregar algo a nuestra vida, ¿verdad? Y casi siempre de afuera. Pero el Buda en un sutra dice, no, la felicidad o la satisfacción genuina es cuando quitas algo que estorba la realidad, que estorba la armonía con la realidad. Y lo explicó a 3 niveles, a ver si esto lo puedo comunicar, es coherente. El primero es fácil de entender, tiene que ver con nuestro desarrollo en la vida a nivel de sociedad, ¿no? O sea, si tú tienes una conciencia limpia, si tú no has hecho mal a nadie, algo tan simple como no tener deudas, entonces puedes dormir tranquilo. Hay una paz, estás relajado, estás satisfecho, que has vivido una vida plena sin causar daño a nadie, ¿verdad? Sin tener una deuda económica, familiar, social, kármica con alguien. Y eso ya trae mucho alivio. Dicen los maestros, no hay sufrimiento en todo el universo, no hay nada más penoso que arrepentirse en el momento de la muerte. Arrepentirse de haber hecho algo negativo, particularmente dañar a otra persona, y arrepentirse también de no haber aprovechado la vida. Entonces esta primera felicidad es muy importante. La segunda, muy interesante, es gozo. Es el gozo que surge dentro de una absorción meditativa. O sea, en la medida que perfeccionamos, esa palabra a lo mejor confunde, en la medida que eliminamos la distorsión de nuestra mente, en la medida que eliminamos el desequilibrio, las distracciones, los estados aflictivos, aflorece por sí solo gozo, que es parte del estado natural de nuestra mente. O sea, este segundo nivel de felicidad o bienestar está vinculado con la práctica espiritual. El primero está vinculado con la conducta ética en la vida, en la sociedad, ¿no? Y el tercer nivel de felicidad es la iluminación en sí. Estar completamente compenetrado con el estado natural, último, básico. Aquí las palabras todas son problemáticas de nuestra mente. Ahí no solo tenemos el gozo de la absorción meditativa, hay dicha, hay gracia, hay abundancia, hay un estado infinito, libre de toda limitación. Entonces, lo podemos ver como un proceso constructivo, donde desarrollamos
virtud, mérito y sabiduría para lograr desarrollo espiritual, para lograr iluminación, o lo podemos ver como un proceso desconstructivo, donde vamos desmantelando, eliminando todo lo que bloquea, lo que obstruye ese estado natural. Ahora la pregunta muy interesante, la cuarta pregunta es: ¿cuál es mi verdadero potencial? ¿Cuál es tu verdadero potencial? Creo que es algo muy interesante que nos estemos preguntando en este momento de nuestra vida. Porque cuando hablo con mis amigos espirituales, el obstáculo principal que surge una y otra vez, para la mayoría, generalizando, ¿no? Hay algunos que tienen traumas de sus niñez, algunos que tienen ciertas obsesiones que vencer, que es una gran limitación, pero en general la limitación suele ser una autolimitación, en donde la persona se desvalúa, tiene una baja autoestima, ¿verdad? No reconoce su potencial. Antes de empezar, ya se da por vencido. O sea, cuando no valoras, no reconoces tu potencial, antes de empezar el intento, el proyecto, ¿verdad? El sendero espiritual, ya te has derrotado, ¿verdad? Porque tú mismo te limitas. Entonces es tan importante. Y aquí me voy a apoyar en el tercer giro del Dharma, o el tercer ciclo de enseñanzas que introdujo el Buda histórico Shakyamuni, que resaltan la naturaleza búdica, el potencial que todos tenemos de lograr la iluminación. Todos tenemos una mente base, ¿no? Tan primaria que no hay manera de designarla, de definirla, de limitarla, de comprenderla, de etiquetarla. Tan básica, tan primaria, tan natural que no tiene naturaleza propia, inherente, absoluta, limitada, independiente, eterna. Está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá del sujeto y objeto, más allá de todo lo que podemos concebir. Y por lo tanto, puede todo. Al estar más allá de toda limitación temporal, espacial, conceptual, puede todo. Tenemos la capacidad, el potencial de lograr la perfección del ser, la perfección de la felicidad y el poder para beneficiar a los demás. Es tan importante creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie te va a poder dar ese valor. Lo vas a exigir, te van a dar mimos, pero no te va a nutrir. Incluso los maestros, los lamas, el propio Buda no te pueden dar ese valor. Tú lo tienes que descubrir, tú lo tienes que aceptar. Nos pueden inspirar, hay libros que nos inspiran, hay maestros que nos inspiran, hay amigos que nos inspiran, hay experiencias que abren el horizonte, ¿verdad? Pero tú tienes que reconocer, aceptar, valorar tu potencial. Es importante el estudio
¿verdad? Haremos estudios en el futuro en donde reflexionamos sobre la naturaleza búdica, sus diferentes aspectos, ¿verdad? La comprensión es muy importante para lograr tener confianza en ese potencial. Muy bien. Y después, la pregunta número 6, muy interesante. ¿Cómo puedo desarrollar mi potencial? ¿Verdad? ¿Cómo puedo desarrollar mi potencial? Aquí no hay reglas. No hay un protocolo, una fórmula que encaje para todos los seres. Porque cada uno de nosotros nos encontramos en una etapa del camino. Y no solo en una etapa, con un bagaje, ¿verdad?, kármico muy particular. Entonces no es que hay un sendero, un camino lineal hacia la iluminación y con eslabones, con pasos, ¿verdad? 108 pasos, y tú estás en el 44, otro está en 45. A lo mejor esa estructura nos orienta, ¿verdad? Nos da una idea conceptual, pero la realidad es mucho más vasta, más profunda. Entonces, hay etapas generales, pero cada uno de nosotros somos muy particular por toda la trayectoria, no solo de esta vida, de otras vidas previas. Pero vamos a compartir lo que es el esquema general. Aunque hay diferentes prácticas en diferentes etapas y cada practicante tiene que acentuar diferentes aspectos de su desarrollo y seguir los consejos de su mentor y demás, en términos muy generales, vamos a empezar por el fin. Es más fácil, yo creo. El fin es fundirnos con la verdad. ¿Verdad? Ese es el objetivo. No es un paraíso, no es como diríamos, un mandala de un Buda, no es otro planeta, no es la cuarta, quinta dimensión, no son poderes psíquicos, no es vida eterna, es la verdad. Entonces tenemos que tener la audacia de decir lo que sea. La verdad, me adapto a ella, me entrego a ella, me rindo a ella, me someto a ella, me fundo con ella, desaparezco en ella, me disuelvo en ella. Muy atrevido, da mucho miedo. Algunos maestros dicen, si supieras lo que es la iluminación, nadie lo quiere. Porque es algo tan bello, ¿verdad?, que desde nuestra perspectiva nos da miedo. Para tenerlo todo hay que soltarlo todo, ¿verdad? Para ser infinito hay que dejar de ser. Entonces, el último paso del desarrollo espiritual del sendero es fundirnos con la verdad. Ahora hablamos en términos subjetivos, conocer quiénes somos, el estado último de la mente o la naturaleza última de los fenómenos, pero vamos a llegar al punto de la no dualidad, en donde todo converge, todo se unifica en un encuentro no dual, místico, con la verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el paso previo?
de entrar en unión, en comunión con la verdad, ese estado no dual. Good question. Buena pregunta. ¿Cuál es el paso previo? Entonces, desde una perspectiva, lo único que tenemos que hacer es no interrumpir el proceso. Las enseñanzas más profundas que hay en el universo las han protegido los lamas tibetanos por los últimos 1000 años. Y entre ellas, las más sublimes del todo son las más simples. La experiencia más profunda que puedes tener en el camino espiritual es no interrumpir la verdad. Dejar que tu cuerpo, que tu voz, que tu mente retorne a ese estado natural, ¿verdad? Y dejarte reintroducir, sumergir, que la verdad se apodere de ti y reconocer esa verdad desde dentro. Muy bien, entonces para llegar ahí tenemos que no tener ningún bloqueo conceptual. Tenemos que tener una mente muy pura, muy sana, muy clara. Pura, sana y clara. Pura puede ser ética, sana puede ser compasión y clara puede ser shamatha. ¿No? Entonces el proceso de sumergirnos en la verdad le llamamos vipassana, todas las prácticas que nos ayudan a penetrar la realidad. Pero para lograr esa visión penetrante, que reconoce la verdad de quiénes somos, no tienen que haber olas en nuestra mente. Películas, fantasías, e incluso el último obstáculo, idea de lo que es la verdad, concepto de lo que es la verdad, un dogma personal de lo que es la verdad. Entonces necesitamos una mente calma y muy lúcida para poder iniciar ese viaje y penetrar la verdad. Y ese proceso de lograr calma y lucidez le llamamos shamatha, el estado meditativo de equilibrio. Y para lograrlo necesitamos amor y compasión. Amor y compasión. El amor y compasión es lo que más purifica nuestra mente. Elimina mucho ruido. Y por encima de todo, elimina el imán que tenemos que atrae basura, que es el egocentrismo. Entonces, queremos estar tranquilos, queremos estar en armonía, queremos estar presentes, pero de repente vienen todo tipo de tonterías a la mente, todo tipo de memorias ridículas, ¿verdad? Innecesarias de revivir, todo tipo de fantasías futuras. ¿Por qué? El imán. Hay un imán secreto que está trayendo problemas. Y después se aburre. Simplemente el egocentrismo se aburre y juega con todo lo que pasa por tu mente. Empieza a relacionarse
con lo que es bueno, relacionarse con lo que es malo, empieza a luchar con la realidad. Entonces necesitamos desarrollar amor y compasión para lograr una absorción meditativa, que es indispensable para reconocer la realidad de quienes somos. Y antes de eso necesitamos coherencia, que lo mencionamos de paso en esta presentación. Nuestra conducta física y verbal debe estar en armonía con el proyecto de vida que estamos encaminando, desarrollando. Entonces tenemos que desarrollar un código ético, una disciplina. Esa palabra nos gusta mucho a nosotros, pero es muy importante. Una disciplina para que las actividades de nuestra vida no sean un obstáculo al estado interno que estamos cultivando. ¿Verdad? Entonces, no estamos tratando de complacer a nadie, no estamos con nuestra conducta, no estamos tratando de ganar puntos. Simplemente estamos tratando de ser coherentes y actuar en correspondencia a lo que creemos y al estado que queremos habitar, ¿verdad? El estado de paz, de felicidad, de armonía, de amor y compasión, pues la conducta lo debe reflexionar. Por si no actuamos en concordancia, se crea disonancia, ¿verdad? Entre quien queremos ser y lo que estamos haciendo. Entonces parte de nosotros está remando para atrás y parte está remando para adelante. Y mucho esfuerzo, mucho sudor, pero estamos yendo en círculo. ¿Habéis visto eso? Cuando alguien no sabe remar, empieza a dar círculos. Qué vergüenza, ¿no? Muy bien. A mí me ha pasado cuando era adolescente con mis amigos en la ría de Pontevedra, ¿no? Cuando íbamos a remar. Y no es tan fácil, ¿verdad? Si nunca has remado, si no tienes experiencia, es difícil, ¿no? Tener el mismo impulso y el mismo ritmo en cada mano, porque siempre tenemos un brazo más fuerte que el otro. Y aún más difícil cuando cada persona tiene un remo, ¿verdad? Ahí tener, como diríamos, la humildad de atender el ritmo, la fuerza del otro y ajustarnos y estar muy atentos hacia dónde va la proa, la popa, muy, muy interesante. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que todos los remadores en nuestra vida están remando en la misma dirección, al mismo ritmo, con la misma coherencia. Y por último, la última pregunta del Buda: ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y aquí creo que no voy a satisfacerles, porque nuestra expectativa es salvación. Nos han inculcado eso en la cabeza desde que somos niños. La salvación no existe. La iluminación existe, pero la salvación no. La salvación en el sentido de que alguien nos pueda salvar o que nosotros podamos salvar a alguien. Si eso fuera cierto, ya se hubiera dado, ¿verdad? Ya no hubiera tanta miseria, tanto sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Hay personas que hacen mucho bien, hay personas maravillosas, hay todo tipo de santos y santas presentes, contemporáneos y históricos, en todas las religiones. Bellísimas personas
que han dado todo por el camino y también por servir a los demás. Y han hecho mucho bien, pero no han salvado, ¿verdad? No han hecho el trabajo de otro. No se puede hacer el trabajo de otro. Puedes acompañar al otro, puedes inspirar al otro, puedes servir como modelo para el otro, puedes instruir al otro, puedes aconsejar al otro, pero no puedes cambiar al otro. Y todo lo que aparenta ser cambio es en realidad condicionamiento. Condicionamiento quiere decir que depende de condiciones. No es autótono, no es un logro propio, no es algo que perdura en el tiempo. Depende de esas condiciones. Entonces, todo cambio genuino, todo desarrollo espiritual tiene que desarrollarse desde dentro hacia afuera. Pero es muy valioso lo que pueden hacer las enseñanzas, lo que pueden hacer los maestros, lo que pueden hacer los compañeros espirituales. Muy valioso. Aportan, ¿verdad?, una ayuda enorme. Pero no pueden hacerlo por nosotros. Cada uno de nosotros tiene que asumir esa responsabilidad. Y por ende, ¿no?, lo que tú puedes hacer por los demás también. No es cambiarles, sino es acompañarles, ayudarles. Entonces dicen los maestros, haciendo eco a las palabras del Buda, podemos ayudar prohibiendo recursos, ¿verdad?, asegurando que todas las personas tienen a su disposición todo lo que necesitan para florecer. Que tengan la educación, que tengan los libros, que tengan los cursos, que tengan los instructores, los tutores, ¿no?, que tengan la salud, que tengan la paz, todos los requisitos externos e internos para florecer. Esa es la primera cosa que podemos hacer para ayudar a otros, muy importante. Que tenemos que publicar más libros, ¿verdad? Este está en inglés, necesitamos en castellano. Necesitamos traductores, editadores, publicadores. Y el segundo es proteger a los demás. ¿Proteger a los demás? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo diríamos? Ayudarles con nuestras palabras, en establecer una amistad con los demás, ser un amigo genuino y estar a la disposición de los demás, no intrometernos en su vida, no imponernos, no exigir cambios, sino simplemente prestarnos. Ser un servidor, alguien que está dispuesto a servir cuando otro lo llame a sus necesidades, a sus tiempos. Entonces la segunda manera es ser muy dulce, muy cariñoso y ser un muy buen amigo con los demás, especialmente en la forma que nos comunicamos con los demás. La tercera manera de ayudar a los demás, dicen los maestros, haciendo eco a las palabras del Buda, es, ¿cómo diríamos?, servicio directo. O sea, ayudarles en lo que necesiten, ¿verdad? Ser servicial. Ayudarles en las compras si no pueden salir. Ayudarle con dinero si a nosotros nos sobra el dinero. Ayudar a lo que ellos necesiten. O sea, que ellos comprendan que el desarrollo espiritual
tiene un sentido práctico, ¿verdad? Porque muchas personas viven la espiritualidad como si fuera una opción B, ¿verdad? Aquí está mi vida material y aquí está mi vida espiritual, ¿verdad? Y tengo que, de alguna manera, permitir tiempo para los dos. Realmente hay solo una vida y toda debería ser espiritual. Y la última manera de ayudar es, esto va a ser muy curioso, es con nuestra conducta, mejor dicho, con nuestro ejemplo. En vez de predicar, actuar. Ser la mejor persona que ellos conozcan. En vez de pedirles que ellos sean más generosos, tú sé generoso. En vez de pedirles que sea más honesto, tú ser más honesto. O sea, que ellos vean por su propia experiencia que tú eres completamente coherente, ¿verdad? Completamente transparente. Que todo lo que tú dices, tú lo haces. Todo lo que tú predicas, tú lo pones en práctica. Muy bien. Entonces ese es el mensaje de hoy. Tener en cuenta que nada viene armado, nada viene definido. Todo está esperando que tú le des sentido, el mejor sentido. Sí, voy a compartir algo con vosotros que es muy importante. Es la clave de por lo menos un cuarto, 25% del camino. 25% del camino consiste en definir la situación en la que te encuentras de la manera más ventajosa para tu desarrollo espiritual. Eso es 25% del camino. Y eso requiere creatividad, requiere soltura, requiere imaginación, requiere valentía, pero no hay éxito si no incluimos este elemento. De reconocer que todo está hueco como este cuenco. Las cosas no son necesariamente malas. Ese fracaso, esa derrota, no es necesariamente malo si te ayuda a crecer, madurar, florecer, si te ayuda a prevenir 10 fracasos y 10 derrotas y 10 tropiezos. Y esta es una de las enseñanzas más apreciadas en el budismo tibetano. Define en gran parte lo que es el Ojón adiestramiento mental. Y ahora lo estoy explicando de una manera muy torpe, con palabras muy simples, pero reflexionen para encontrar la verdad de estas palabras que han ayudado a millones de practicantes a dar un salto evolutivo. No esperes a que una situación sea óptima. Tú la haces óptima encarándola de la manera óptima. Entonces, todo en tu vida tiene el potencial de nutrirte, de alimentarte, de ayudarte. Solo depende cómo lo encaras, cómo lo ves, cómo lo defines, cómo lo aprovechas. No es malo en sí, no es bueno en sí. Hoy en día lo que llamamos malo o bueno son casi siempre sensaciones.
o cómo coincide con nuestras expectativas de cómo me deben tratar, lo que iba a pasar. Pero malo y bueno es si progresamos, si crecemos, si sanamos sombras y desarrollamos cualidades espirituales, ¿verdad? Virtud, mérito y sabiduría. Entonces no hay que valorar la situación en la que nos encontramos en términos económicos, en términos sociales. Hay que realmente ver cómo puedo aprovechar, cómo puedo extraer de este momento de mi vida una enseñanza, un descubrimiento, una fortaleza, una virtud. La hay, abunda. Entonces tenemos que liberarnos de la idea de que todo viene prefacturado, armado con esencia. Todo es arcilla. Todo es una invitación para que tú lo reutilices de la mejor manera, lo aproveches de la mejor manera. Y personas que tienen estabilidad y este atrevimiento son las personas que progresan. Las personas que no tienen estabilidad, ¿verdad?, solo aprovechan un día al año, cuando todo coincide. Los astros coinciden, las mareas coinciden, la luna coincide, sus amigos coinciden, su pareja coincide, su salud coincide. Cuando todo coincide perfectamente, ¡ah!, inspiración, descubrimiento. Pero eso es muy lento. Quedan 364 otros días. Los que realmente progresan son los que no dependen de la astrología, de los amigos, de la familia, de la política, de la salud, de la comida, de las mareas, de las cartas, de la numerología, ¿no?, de un eclipse solar, del sol central de la galaxia. Nada de eso. Es la persona que dice: mi vida mando yo, mi estado mando yo. Yo voy a decidir lo que pienso, lo que siento, lo que atiendo, y voy a encarar. Espero que os guste esta presentación de encarar. Voy a relacionarme con esta situación como si fuera la mejor oportunidad que pudiera existir en el universo en todas las vidas. La persona que tiene el atrevimiento de verlo de esa manera, se aprovecha de esa manera y recibe el beneficio de esa manera. Hasta los lamas tibetanos dicen: no solo la realidad, las personas. Si tienes el atrevimiento de pensar que otras personas son budas, te van a dar bendiciones de budas. Si las vas a ver, si las ves como enemigos, aunque ellas te estén haciendo mal, aunque ellas te están haciendo bien, tú recibes mal. Muy interesante. La percepción es tan importante. Transforma la realidad, cómo nos relacionamos con ella y cómo la aprovechamos para nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces, a lo mejor esto es suficiente. Hoy este encuentro fue un tema un tanto pesado, pero muy interesante para reflexionar. Seguramente aquí en los comentarios estarán las 6 o 7 preguntas del Buda para reflexionar estos últimos días de este año, que es un momento muy importante
para considerar. Entonces os invito a, como estamos concluyendo el año, de poner en los comentarios el tema que te gustaría explorar, conocer, profundizar del budismo, de la filosofía, de la meditación este próximo año entrante. Entonces, trata de pensarlo bien, resumirlo en el punto más clave y también incluir a lo mejor dónde te encuentras, la ciudad en donde vives. Y haremos todo lo posible en las conferencias del próximo año, todos los sábados, de tratar estos temas que son importantes para ti, para tratar de ser fiel, ¿no?, a lo que yo estoy predicando y responder a las inquietudes, a las peticiones, a las preguntas de los demás. Entonces, una buena pregunta merece una buena respuesta. Muy bien. Y entonces, con eso podemos concluir. Le pido a Venerable Gyaltsen que nos guíe en las oraciones de dedicatoria. Y hacia todos vosotros, que tengáis un bello fin de año, un momento para reflexionar todo lo que ha transcurrido en este año fuerte de aprendizaje y también para plantearnos metas y proyectos sanos, ¿no?, particularmente una práctica meditativa para todos los días. Muchas gracias.